elecciones de febrero las ganó Batista, tomando posesión el 10 de octubre de 1940, iniciando con su mandato la nueva Constitución. Esta nueva Constitución fue uno de los logros políticos más serios de los cubanos, en realidad lo fue. Y se había logrado ciertamente como consecuencia del grado extraordinario de cooperación entre los diferentes políticos. La Asamblea se compuso de 77 delegados distribuidos de la siguiente manera. Bloque gubernamental, es decir, el bloque de Laredo Bru, que era el presidente, apoyado por Batista, que era el jefe del ejército, a la sazón. Entonces el Partido Liberal sacó 16 delegados, el Partido Nacionalista 9 delegados, el Partido Socialista Popular, es decir, los comunistas 6 delegados, el Conjunto Nacionalista Democrático 3 delegados, el Partido Nacional Revolucionario 1 delegado. El bloque de la oposición, el liderado en buena medida por Grau, pues saca lo siguiente: el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, 18 delegados, que era el partido de Grau, el Partido Democrático Republicano, 15 delegados, el Partido de Acción Republicana, 5, y el Partido ABC, o lo que llamaban ellos los abecedarios, 4 delegados. Los delegados se inspiraron en la Constitución de la República Española del año 31 y de la alemana de Weimar del año 20, sin que hubieran tenido en cuenta el fracaso de los modelos alemán y español. Realmente, aquí obviamente, pues no se trata de inventar algo especial o específicamente nuevo. Lo que sí es, y se hace con buen criterio, es tomar de textos constitucionales, digamos, de valor, como en ese momento lo eran, la Constitución Española del 31 y de la Weimar del 20. Por otra parte, el texto preveía explícitamente la suspensión de todas las garantías constitucionales durante 45 días. Esta Constitución tiene, desde luego, luces y sombras, como todo texto hecho por un ser humano, ¿no? Y esto de la suspensión de las garantías durante 45 días, esto está recogido aquí cuando la seguridad así lo requiriese, o sea que también dejaba, obviamente, yo no sé quién habrá puesto esto en la Constitución, pero desde luego dejaba de cierto modo a las autoridades de turno por poder aplicar ese artículo que podían dejar en suspenso la Constitución durante un largo periodo de 45 días. No se llegó a un acuerdo sobre la celebración de elecciones o de cómo tenían que celebrarse las elecciones, es decir, que hubo ahí un desacuerdo y eso no se llegó a plasmar de una forma clara. Los derechos políticos, según la Constitución, implicaban la libertad para votar en elecciones y refrendos y la libertad de asociación, pero se prohibían los movimientos políticos basados en el sexo, la clase o la raza, lo cual desde luego es muy importante. Era con mucho un documento de la época posterior al New Deal. El subsuelo pertenece al Estado, es el artículo 88. Antes no era así. Es decir, toda la riqueza que estaba en el subsuelo de Cuba, pues eso pertenecía al Estado y eso formaba parte de concesiones que el Estado otorgaba al explotador. El Estado debe impedir el desempleo, lo cual es, desde un punto de vista, pues esto de un desideratum desde luego fantástico, pero desde luego eso quién lo puede realmente garantizar, ¿no? O sea, verdaderamente el Estado debe impedir el desempleo. ¿Cómo se puede impedir eso realmente? Eso es el artículo 60. El artículo 90 disponía la provisión de un máximo, disponía y dispone la provisión de un máximo de propiedad para cada persona, y esto es una cosa muy curiosa, y para cada tipo de explotación. La plantación y molienda de caña serían reguladas o restringidas. Artículo 275. Son cosas que destaco, que vienen ahí recogidas como algo verdaderamente, vamos, por lo menos digno de ser tenido en cuenta. En casos justificados se podría llegar a la expropiación. Eso lo tienen todas las constituciones y prácticamente todos los países normales y democráticos occidentales, donde obviamente por razones que pueden ser perfectamente justificables, pues para hacer un aeropuerto, un
puerto o una carretera, obviamente, pues tienen naturalmente que expropiar. La Constitución hablaba también de los seguros sociales obligatorios, cosa desde luego muy rara por la época. Indemnización por accidente, pensiones, salario mínimo, jornada laboral de 8 horas, semana laboral de 48 horas y vacaciones pagadas de un mes. Todo esto fue algo fuera de serie para la época. De todos modos, la influencia comunista en la redacción de la Constitución del 40 al final fue escasa, pero visible. Dado el providencial éxito de Grau, pues de no haber ocurrido este resultado, los planes de Batista eran que Laredo Cruz siguiese en el poder hasta las elecciones de febrero del 40, teniendo en cuenta los acuerdos de alianza con el Partido Socialista Popular de Blas Roca. Bueno, pues esto digamos que es he querido pues con este resumen un poco más o menos situar un poquito desde un punto de vista del momento y de la situación en que se redacta esta Constitución, que fue verdaderamente algo notable y que solo desgraciadamente duró 12 años en vigor, porque esto terminó en el año 52, que fue el momento en que se quiebra que duró pues 12 años realmente, que fue una época próspera, fantástica, en donde, bueno, pues Cuba recibió una enorme cantidad de inmigración de Europa, en parte debida por la guerra, pero que desde luego el éxito social y económico de nuestro país, de nuestra patria, fue fantástico y periodo en el cual, pues bueno, pues muchos de nosotros recordamos, porque habremos nacido sobre esa época en donde nosotros recordamos pues una Cuba próspera y fantástica. Bien, eso es todo lo que yo puedo aportar en el día de hoy y solo me resta pues darle las gracias por su atención. Muchas gracias. Primero que nada, no os asustéis que estos no son materiales de él, son simplemente materiales en los que yo he subrayado, para no equivocarme en la cita, cosas que se han dicho. Bueno, primero que nada, el tema de esta reunión está muy bien escogido porque es el retorno a la legalidad. Bien, hablemos de qué es legalidad. Todos los regímenes imponen su legalidad. Legalidad no es nada más que un conjunto de normas que se ponen en vigor en un momento determinado. Claro, esta idea de la legalidad como conjunto de normas, sean las que fueren, no es nueva. En realidad en este mundo no hay nada nuevo. Nos repetimos una y otra vez a lo largo de los siglos. Esta idea predominó en el siglo XIX, sobre todo en Europa, y se llamó en derecho ius positivismo, que lo que quería decir era el Estado es la ley y la ley es el Estado. Lo que el Estado diga que es ley se observa como ley, y en una frase que redactó Alejandro Dumas en Los Miserables hay una escena en que uno de los personajes principales, el inspector Valjean, cuando se le habla de que una ley es injusta, él, como inspector de policía, dice que él está para hacer cumplir la ley, sea buena, mala o regular. Claro, esa actitud que los estudiosos de derecho llaman ius positivista es la que llevó a los extremos del nazismo, una idea del siglo XIX que llevada a extremos en el siglo XX, pues claro, el nazismo y todos los regímenes intolerantes terminaron por invocar diciendo que lo que el Estado dijera que era ley, era la ley que había que cumplir, pero sin mirar si esa ley era justa o injusta. Entonces, claro, el título de la ponencia de hoy, el retorno a la legalidad, claro que es para plantearnos el retorno a una legalidad justa, que es la única que le puede dar legitimidad,
razón de ser a una ley o a un conjunto de leyes. En cuanto a Cuba, porque no nos vamos a perder en las situaciones constitucionales de otros países, Cuba realmente en su historia colonial y republicana ha disfrutado de verdaderos regímenes de libertad con años contados con dedos de la mano. De hecho, la primera constitución que se aprobó en España, cuando España era un imperio mundial, fue la Constitución de 1812, que se proclamó en Cuba y duró exactamente 2 años, el tiempo que demoró Fernando VII en regresar al trono y al ejercicio del poder absoluto. O sea que en Cuba la Constitución de 1812 pasó sin pena ni gloria porque nunca se puso en vigor. Entonces, en Cuba, caso muy peculiar, porque no se dio ni en Puerto Rico ni en Filipinas, que era lo que quedaba del Imperio Español en aquella época. En Cuba, en el año 1825, por real orden del Consejo de Ministros español, se implantaron las llamadas, lo que después se dio en llamar facultades omnímodas. O sea, el capitán general de Cuba, el que fuera, a partir de Francisco Dionisio Vives, hasta que se terminó la Guerra de los 10 años, hasta la paz de San Juan, el capitán general de Cuba podía mandar detener, mandar a la prisión, desterrar, ejecutar, confiscar, deportar e incluso suspender las leyes de cualquier clase que se aprobaran en España. Entonces, claro, durante todo el siglo XIX, Cuba vivió en un absoluto despotismo, en una absoluta carencia de leyes. En 1899 se convocó una asamblea constituyente que aprobó la primera constitución cubana, la Constitución de 1901. Sin entrar en detalles, porque nos perderíamos los detalles, la Constitución aprobada por la Convención Constituyente de 1901, un año antes de la proclamación de independencia, y que fue la Constitución que se puso en vigor al proclamarse la República en 1902, esa Constitución de 1901 le debía mucho a la Constitución española de 1876, que se aprobó poco después de que Alfonso XII ascendiera al trono. Entonces, realmente, la primera Constitución que regió en Cuba se podía mirar en el espejo de la Constitución española de 1876, porque ambas establecían la libertad de prensa, la prohibición de detener a nadie sin un mandato judicial, la libertad de expresión, en fin, las libertades que ahora nos suenan como muy normales, se establecieron en esa Constitución de 1901. Ahora bien, esa Constitución de 1901 tuvo un recorrido muy corto, porque de 1901 a que empezara su periodo presidencial el general Machado, pues pasaron solamente 25 años, y realmente con el general Machado empezó el desconocimiento de todo el sistema de libertades que había implantado la Constitución de 1901, que aunque quedó técnicamente en vigor, pero quedó como agua de borraja. En otras palabras, pocos ejemplos de libertades, de periodos de libertad, ha habido en la historia de Cuba, empezando por la colonia y siguiendo por la República. Se ha dicho, y repetido hasta la saciedad, que la Constitución de 1940 le debe a otras constituciones. Bien, vamos, estirando mucho el significado de las palabras, sí. Si no lo estiramos, no. Se habla de la Constitución de la República Alemana,
que se proclamó en 1919, la República de Weimar,